En 1932, una madre en los Apalaches de Ohio alimentaba a 6 hijos con $11 al mes, no $11 al día, $11 al mes, y cada uno de esos niños sobrevivió. Lo hizo con trucos que sus vecinos llamaban geniales, sus nietos locos, y que las empresas de alimentos se han pasado 90 años asegurándose de que olvidaras. Si supieras lo que sabía un ama de casa de la época de la depresión, dejarías de comprar la mitad de lo que hay ahora mismo en tu carrito de la compra. El número 7 de esta lista era tan eficaz para estirar la carne picada que los carniceros lo desaconsejaban activamente. El número 14 crea un producto que se vende por $12 en Whole Foods, y las familias de la depresión lo hacían con lo que tiraban a la basura. Y el número 1 se llamó anticuado durante 50 años. Ahora los supervivientes y los nutricionistas lo llaman una de las cosas inteligentes que puede hacer un hogar. Estos 25 trucos mantuvieron vivas a las familias estadounidenses durante el peor desastre económico que ha visto este país. Sobrevivieron sabiendo cosas que olvidamos en el momento en que volvió la prosperidad. Empecemos la cuenta atrás. Top 25. El tarro de los goteos. Todas las cocinas de la depresión tenían una lata o un tarro Mason junto a la estufa lleno de grasa de cocina guardada. Grasa de bacon, grasa de pollo, goteos de carne, colados a través de un paño, dejados justo en la encimera durando semanas sin refrigeración. Los huevos se freían en ella. El pan de maíz se horneaba en ella. El pan se untaba con ella cuando la mantequilla se acababa, lo que solía ocurrir. Una libra de mantequilla costaba 28 centavos en 1933, casi imposible con $5 a la semana. El tarro de los goteos era gratis. Los tiramos cuando los nutricionistas declararon la grasa animal venenosa, y luego los reemplazamos con margarina cargada de grasas trans que en realidad nos estaban matando. Los estudios de la última década han desmentido casi todas las afirmaciones hechas contra las grasas animales. Un tarro de grasa de pollo derretida se vende por $9 en las tiendas especializadas hoy en día. Tu bisabuela la hacía gratis cada semana. Top 24. Sopa de cáscaras de patata. Las cáscaras de patata no iban a la basura. Iban a una olla con agua, sal, pieles de cebolla, puntas de apio, cualquier resto disponible. 30 minutos de cocción liberaban almidón, minerales y sabor. Colado y sazonado se convertía en caldo estirado aún más con harina de maíz o pan duro. Las cáscaras que los cocineros modernos desechan sin pensar contienen más potasio que la pulpa, además de hierro, vitamina C y vitaminas B. Tiramos la parte más nutritiva de la verdura porque nos dijeron que las cáscaras parecían una falta de respeto. Esa lección no vino de los nutricionistas. Vino de la misma época que nos vendió los peladores. Top 23. Pastel loco. Sin huevos, sin mantequilla, sin leche. Los panaderos de la depresión seguían haciendo pasteles de cumpleaños. Harina, azúcar, cacao, bicarbonato de sodio, sal, vinagre, aceite, vainilla y agua mezclados directamente en el molde para hornear. El vinagre reaccionaba con el bicarbonato de sodio, la masa subía y lo que salía era un pastel de chocolate húmedo y tierno que se mantenía fresco más tiempo que un pastel de mantequilla. La química es legítima. El sabor es realmente bueno. Los panaderos veganos lo venden hoy por $12 la porción y lo llaman una revelación. La madre de la depresión que lo inventó no lo llamó vegano, lo llamó martes. Top 22. Estirar la carne picada con copos de avena. Media libra de carne de res tenía que alimentar a 7 personas. La solución era una taza de copos de avena remojados en leche o agua hasta que estuvieran blandos, luego mezclados completamente con la carne. La avena absorbía los jugos, creaba bolsas de humedad y evitaba que todo se secara. Una libra de carne alimentaba a 8 personas. Nada en el plato parecía estirado. Los copos de avena costaban 3 centavos la taza en 1934. Los carniceros odiaban este truco. Las tarjetas de recetas de las empresas empacadoras de carne nunca lo mencionaron. Las mujeres que lo pasaban de vecina a vecina no necesitaban una tarjeta de recetas. Necesitaban alimentar a sus hijos. Top 21.
Dar la vuelta a los cuellos de las camisas. El cuello de una camisa de hombre se desgastaba antes que el resto de la camisa. Reemplazar toda la camisa costaba un dinero que no existía. La solución tomaba 20 minutos con un abridor de costuras, retirar el cuello, darle la vuelta para que el borde desgastado quede hacia adentro y volver a colocarlo. El lado inferior fresco ahora quedaba hacia afuera. La camisa parecía nueva. Cuando competías contra otros 20 hombres por el mismo trabajo, presentarte con un cuello desgastado era la diferencia entre ser contratado y ser rechazado. Una camisa mantenida adecuadamente duraba años. Top 20. Pozos de café 2 veces. Los pozos de café usados se secaban en el borde de la estufa, luego se mezclaban en la hornada fresca de la mañana siguiente, aproximadamente 1-3 usado por 2-3 fresco. El resultado era un café más débil. Cuando la alternativa era no tomar café, más débil estaba bien. Algunas familias añadían raíz de achicoria seca, que imita bien el amargor del café, tanto que se vendía comercialmente durante toda la depresión como extensor. La achicoria contiene inulina, una fibra prebiótica. Hoy se vende en las tiendas de alimentos saludables por $9 la bolsa comercializada para la salud intestinal. El marketing ha cambiado. La planta no. Top 19. Vestidos de sacos de alimentos. Las familias ya estaban cortando las costuras de los sacos de harina y alimento y utilizando la tela para la ropa. Los molinos se dieron cuenta y tomaron una decisión que lo cambió todo. Empezaron a imprimir los sacos con patrones coloridos. Guinga, flores, rayas. Un saco de harina de 50 libras contenía suficiente tela para un vestido de niña. Con 3 sacos se hacía una blusa y una falda. Una familia que compraba harina regularmente tenía un suministro continuo de tela para vestidos, colchas, cortinas, paños de cocina, fundas de almohada. Todo el presupuesto textil de un hogar rural funcionó con tela de sacos de alimento durante años. Los anticuarios venden esas colchas por cientos de dólares hoy en día. La tela no costaba nada. Era la envoltura de algo que la familia ya necesitaba comprar. Top 18. Tarta de vinagre. Cuando un limón costaba 1,5 centavos en 1933 y aún así era demasiado, las cocinas de las granjas del Medio Oeste utilizaban vinagre de sidra de manzana en su lugar. La tarta de vinagre es una crema pastelera hecha con huevos, azúcar, manteca de cerdo, una cucharada de vinagre, nuez moscada y una corteza. Se hornea firme, se corta limpiamente y sabe sorprendentemente a crema de limón. La acidez se percibe como cítrica en la lengua y el azúcar la suaviza hasta convertirla en algo realmente agradable. La tarta de vinagre desapareció en la década de 1950, cuando los limones se abarataron lo suficiente como para que el sustituto pareciera innecesario. Los historiadores de la alimentación la consideran un artefacto fascinante. Los cocineros caseros que la prueban la consideran sorprendentemente buena. Ambos tienen razón. Top 17. Aislamiento de periódico. Las casas de la depresión eran frías y con corrientes de aire. Las familias rellenaban periódicos doblados en los huecos de las paredes, alrededor de los marcos de las ventanas y debajo de las puertas. Dentro de los zapatos que dejaban entrar el frío, el periódico proporcionaba una capa extra entre la suela y el pie. Los niños dormían con capas de periódico entre las mantas en las noches más frías. El valor aislante del papel de periódico es real. El aire atrapado entre las capas de papel reduce la pérdida de calor de la misma manera que lo hacen las modernas colchonetas de fibra de vidrio. Ese mismo principio impulsa hoy en día una industria de equipos para exteriores de miles de millones de dólares, desde forros para sacos de dormir hasta mantas de emergencia y chaquetas aislantes. Sus bisabuelos lo descubrieron con una pila de periódicos viejos y un dormitorio frío. Top 16. Encurtidos de corteza de sandía. Una sandía de la depresión alimentaba a una familia en 3 rondas. La pulpa roja se comía fresca. La corteza blanca, que la mayoría de la gente hoy en día tira directamente a la basura, se cortaba en cubos y se ponía en escabeche en vinagre, azúcar, canela y clavo. Dulce, especiada, translúcida,
un condimento que duraba meses y hacía que las simples judías y el pan de maíz parecieran una comida adecuada. La misma corteza se vende hoy en día en tiendas especializadas como un manjar del sur por $4 el tarro. Los blogueros gastronómicos lo llaman un alimento básico redescubierto. Las familias de la depresión lo llamaban no desperdiciar el melón. Top 15. Ensalada de verdes de diente de león. En la década de 1930, cada pedazo de tierra se evaluaba por su utilidad. Las hojas de diente de león cosechadas antes de que las plantas florecieran se lavaban y se servían con un aderezo caliente de tocino, vinagre, grasa de tocino, un poco de azúcar, vertido caliente para marchitar las hojas. Amargas, brillantes y lo suficientemente sustanciosas como para hacer una comida junto con el pan de maíz. Las hojas de diente de león son más nutritivas que las espinacas, con mayor contenido de calcio, hierro y vitaminas A, C y K. Crecen silvestres y sin ser invitadas en todos los climas templados del país. Los mercados de agricultores las venden por $6 el manojo hoy en día. En 1934 las recogías gratis de tu jardín y te considerabas afortunado de que algo nutritivo estuviera dispuesto a crecer sin ninguna ayuda. Top 14. Caldo de huesos. Antes de que tuviera un nombre, huesos de nudillos, huesos de tuétano, patas de pollo, huesos de cuello de cerdo, restos que no costaban casi nada del carnicero de la depresión, iban a la olla con agua, zanahoria, cebolla y un chorrito de vinagre. El vinagre extraía los minerales de los huesos. De 6 a 12 horas de cocción a fuego lento descomponían el colágeno en gelatina. Lo que salía era lo suficientemente espeso como para solidificarse durante la noche. La grasa se desnataba y se utilizaba para cocinar. El caldo gelificado se convirtió en la base de sopas, salsas y líquidos de cocción durante toda la semana. El caldo de hueso se vende hoy en día por $7 el envase de 12 onzas. El colágeno y la glicina que contiene favorecen genuinamente el tejido conectivo y la salud intestinal. La ciencia es real. Las amas de casa de la depresión no conocían la bioquímica. Sabían que los huesos hacían una olla rica y sus familias se sentían fuertes con ella. Top 13. Bicarbonato de sodio para todo. Una caja de bicarbonato de sodio manejaba lo que los hogares modernos dividen en una docena de productos separados. Desodorizaba la nevera, limpiaba los dientes, trataba la acidez estomacal, las picaduras de insectos y las quemaduras leves como una pasta con agua. Blanqueaba la ropa, ablandaba las judías secas descomponiendo la pectina en las paredes celulares, neutralizaba el ácido de la salsa de tomate y limpiaba los desagües cuando se mezclaba con vinagre. Una caja costaba 5 centavos en 1933. Hoy en día, el hogar moderno compra pasta de dientes, antiácidos, potenciador del lavado de ropa, limpiador de desagües, desodorizante de refrigerador y quitamanchas por separado. Combinados, esos productos cuestan cientos de dólares al año. Cada uno de ellos puede ser al menos parcialmente reemplazado por algo que cuesta menos de $1. Top 12. La olla de sopa que nunca se vacía. Las familias durante la depresión no terminaban una olla de sopa, mantenían una. Vivía en la parte trasera de la estufa toda la semana, acumulándose y reponiéndose continuamente. Recortes de verduras, restos de granos, el agua en la que se habían hervido las verduras, un puñado de avena para espesar. La sopa sabía diferente cada día y nunca empezaba de cero. Esta es la forma más antigua de cocinar en la historia de la humanidad, la olla perpetua. Dejamos de hacerlo porque nos dijeron que no era seguro. Una cocinera de la depresión te diría que la sopa hervida a fuego lento diariamente no alberga bacterias porque el calor las mata. Tenía razón. Llévala a ebullición una vez al día, añade lo que tengas y la olla te alimentará indefinidamente. Top 11. Jabón de manteca de cerdo. Cuando el jabón comprado en la tienda se acababa, una ama de casa de la depresión no siempre iba a la tienda. Ella hacía jabón. La grasa guardada del tarro de los restos se derretía y se combinaba con agua de lejía hecha filtrando ceniza de madera a través del agua de lluvia. La reacción entre la grasa y la lejía, llamada saponificación, produce jabón, duro, funcional,
adecuado para ropa, platos y piel. La grasa era gratis. La ceniza provenía de la chimenea. El jabón comercial actual utiliza la misma reacción, pero los fabricantes eliminan la glicerina y la venden por separado como un ingrediente de primera calidad para el cuidado de la piel. El jabón casero de la depresión mantenía la glicerina dentro. Los fabricantes de jabón artesanal venden esa misma barra rica en glicerina por 8 hoy en día y la enumeran como una característica de lujo. Top 10. La panza salada como motor de sazón. Antes de los cubitos de caldo, antes de los paquetes de sabor, las cocinas de la depresión tenían una loza de panza salada colgando en la despensa. Un trozo grueso cocinado en el fondo de una olla de frijoles liberaba grasa, sal y un profundo sabor a cerdo en cada frijol. Cocinadas a fuego lento con ella durante una hora, las hojas de col rizada pasaban de ser un forraje amargo a algo rico y satisfactorio. Una libra costaba 10 centavos en 1933 y daba sabor a semanas de cocina porque la gente usaba pequeños trozos a la vez. No se necesitaba refrigeración. Los cocineros modernos persiguen esa misma profundidad a través de caldos caros y condimentos especiales. La cocinera de la depresión obtenía esa profundidad de un trozo de cerdo curado que duraba meses en la despensa y costaba casi nada por uso. Top 9. Surcidos. Los calcetines no se tiraban cuando les salían agujeros. Una aguja de surcir y un hilo a juego convertían un talón destruido en uno reforzado en 20 minutos. Tejer un nuevo hilo a través del hueco en una cuadrícula creaba un parche a veces más fuerte que el tejido original. Los calcetines de los niños se surcían, se pasaban y se surcían de nuevo a través de varios niños. El mismo principio se aplicaba a cada artículo de tela. Los bordes deshilachados se volvían a coser. Las rodillas gastadas se parcheaban con tela recuperada. Nada reparable se desechaba. El estadounidense promedio tira 81 libras de ropa al año. El hogar de la depresión con una aguja de surcir casi no tiraba nada. Top 8. Reviviendo el pan duro. El pan duro no se tiraba. Envuelto en un paño húmedo y colocado en un horno a 300 grader durante 10 minutos, el vapor rehidrataba la hogaza y el calor la fijaba. Lo que salía era suave y cálido, casi indistinguible del pan fresco. Demasiado pasado para revivirlo, el pan se convertía en picatostes, migas de pan para cazuelas o pudín de pan remojado en leche, endulzado y horneado con cualquier fruta disponible. Una familia de la época de la depresión extraía 3 o 4 comidas de una sola hogaza. Según las encuestas actuales sobre desperdicio de alimentos, el hogar estadounidense promedio tira aproximadamente una hogaza por semana. El pan sin comer es consistentemente uno de los alimentos más desperdiciados en el país. Top 7. Pastel de sopa de tomate. La sopa de tomate condensada era uno de los productos enlatados más baratos en Estados Unidos durante la década de 1930. Los panaderos de la depresión descubrieron que una lata de ella producía un pastel notablemente húmedo y cálidamente especiado. La sopa de tomate era ácida, y ese ácido reaccionaba con el bicarbonato de sodio para leudar la masa. El sabor a tomate desaparecía casi por completo detrás de la canela, la nuez moscada y el clavo, dejando un pastel de té especiado que se mantenía húmedo durante días. A 8 centavos la lata sustituía a los huevos, la grasa y el leudante en un solo paso. Campbell's eventualmente puso la receta en la etiqueta. Eso no fue generosidad. Era una compañía observando a las familias usar su producto de maneras inesperadas y decidiendo adelantarse a ello. Top 6. Derritiendo manteca de cerdo. Se usaba cada parte de un cerdo comprado. Los recortes de grasa se cortaban pequeños y se derretían lentamente en una sartén pesada. Los trozos sólidos, chicharrones, se doraban y crujían. Colados y salados se comían como bocadillo o se desmenuzaban en pan de maíz. La grasa líquida vertida en frascos se convertía en manteca de cerdo pura, estable en almacenamiento durante meses, adecuada para cortezas de pastel, galletas, freír y hornear. Una familia de la depresión que compraba una paleta de cerdo usaba cada fracción de ella. La carne alimentaba a la familia, los huesos iban a la olla de sopa,
La grasa se convertía en manteca de cerdo. Los chicharrones iban al pan de maíz. Lo único que iba a la basura era lo que era literalmente indigesto. Top 5. El emplasto de mostaza. La visita al médico costaba un dinero que la mayoría de las familias de la depresión no tenían. Para los resfriados de pecho, la solución era el emplasto de mostaza, polvo de mostaza seca mezclado con harina y manteca de cerdo para formar una pasta. Se extendía sobre un paño y se colocaba sobre el pecho para que los aceites de mostaza actuaran como contrairritantes, atrayendo la sangre a la superficie de la piel, aliviando la tensión muscular y ayudando a disolver la congestión. Nunca se aplicaba directamente sobre la piel, siempre sobre un paño, y nunca se dejaba actuar durante más de 20 minutos. Era un tratamiento estándar en los manuales médicos del ejército durante las dos guerras mundiales. Los modernos ungüentos mentolados para el pecho funcionan según el mismo principio. Las madres de la depresión conseguían ese efecto con la mostaza del bote de especias. El compuesto que crea el calor es real y su efecto sobre la circulación superficial es medible. El coste era una sola cucharada de polvo. Top 4. Pan de agua de patata. Cuando se hervían las patatas, se guardaba el agua de cocción con almidón y se utilizaba en lugar de agua corriente en la masa del pan. El almidón de la patata alimentaba la levadura de forma más eficaz, produciendo una fermentación más fiable. El resultado era un pan notablemente tierno, la corteza crujiente sin endurecerse, y el pan se mantenía blando varios días más que un pan normal. La mayoría de las familias de la época de la depresión horneaban su propio pan porque comprar una barra costaba entre 3 y 4 veces más que hacerlo. Ahorrar agua de patata era automático, era útil, así que nada cambió en su forma de trabajar. Los panaderos artesanos de hoy añaden puré de patata a la masa para obtener el mismo efecto y cobran una prima de $4 por la textura. La versión de la depresión utilizaba el agua que dejaba la patata, la parte que no cuesta nada. Top 3. El vinagre como medicina. El vinagre de sidra de manzana era una de las sustancias más utilizadas en una casa de la depresión, y casi nada se utilizaba en las ensaladas. Las quemaduras solares se trataban con una compresa diluida. Los dolores de garganta se aliviaban haciendo gárgaras con agua tibia, vinagre y miel. Los piojos se trataban enjuagando el cabello con vinagre diluido, que disolvía el pegamento que unía las liendres al tallo. Una cucharada sopera en agua antes de las comidas aliviaba las molestias digestivas, y el vinagre encurtía todo lo que estaba a punto de echarse a perder, prolongando la vida de los productos de días a meses. Un galón costaba 20 centavos en 1933 y sustituía a lo que ahora compramos como tratamiento antipiojos, cuidado de quemaduras, pastillas para la garganta, suplementos digestivos y soluciones para encurtir. El ácido acético es realmente activo contra bacterias y hongos. La ciencia siempre ha estado ahí. Simplemente dejamos de usarlo. Top 2. La bodega de raíces. La mayoría de las casas rurales no tuvieron nevera eléctrica hasta la década de 1940. Tenían un agujero en el suelo y funcionaba igual de bien. Una bodega de raíces bien construida se mantenía entre 0 y 4,4 °C durante todo el invierno, sin más que la tierra circundante. Las zanahorias envasadas en arena se mantenían crujientes hasta la primavera. Las patatas envueltas en papel de periódico se conservaban durante meses sin brotar. Las manzanas almacenadas individualmente duraban todo el invierno. Las coles colgaban boca abajo del techo, sin electricidad, sin piezas móviles, sin factura mensual. Una familia con una bodega bien repleta en octubre podía alimentarse de los productos almacenados hasta marzo sin gastar un céntimo más en verduras. Los agricultores reconstruyen hoy en día y lo llaman vida sostenible. Las familias de la época de la depresión lo llamaban el lugar donde guardaban la comida. Top 1. Todo el sistema. El truco más poderoso de la época de la depresión no es un truco único, es la mentalidad que subyace a todos ellos. Las familias de la depresión no se preguntaban qué tenían, se preguntaban qué podían extraer de lo que tenían. Un pollo no era una comida, era una semana de comidas. El asado, la carne fría, los huesos para el caldo para la sopa.
Una pastilla de jabón se utilizaba hasta convertirse en una astilla, y la astilla se metía en un tarro de astillas que se derretían para formar una nueva pastilla. La ropa se usaba, se reparaba, se heredaba, se reutilizaba como trapos y, por último, se utilizaba como paños de limpieza. Nada pasaba de útil a basura en un solo paso. Ese es el truco que nadie escribió porque no era una receta. Era una comprensión de que cada recurso tenía más de lo que sugería el uso obvio. Prueba una cosa esta semana. Guarda la grasa del bacon, hierve los huesos de pollo, envuelve el pan duro en un paño húmedo y mételo 10 minutos en el horno a baja temperatura. Entonces decide si tu bisabuela era primitiva o más inteligente de lo que ninguno de nosotros le ha reconocido. No eran los trucos de la gente que se había rendido, eran los trucos de la gente que se negaba a hacerlo. Tu bisabuela lo sabía, ahora tú también. Si estos secretos de supervivencia han cambiado tu forma de ver los restos de tu cocina, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Empieza a ahorrar tu futuro hoy mismo. El próximo tesoro de sabiduría olvidada será revelado pronto.